Bienvenidos de nuevo a este espacio, mis criaturas. Antes de comenzar con la intensidad de este nuevo episodio, quiero recordarles que ya tenemos disponible nuestro servidor de Discord, un lugar donde podemos debatir teorías y estar más cerca de la comunidad. Además, si desean apoyar este proyecto para que siga creciendo y obtener beneficios exclusivos, no olviden echarle un vistazo a nuestro Patreon. Encontrarán ambos enlaces en la descripción y en el comentario fijado. Debo aclarar, como siempre, que las imágenes, la música y los animes utilizados pertenecen a sus respectivos creadores. Mi trabajo se centra en la narrativa y la visión de esta historia. Si ven este fanfic en otro lugar, tengan cuidado, pues podría tratarse de contenido clonado. Sin más preámbulos, prepárense para la guerra. Reencarnado como Yuji Itadori en Naruto capítulo 11. El despertar del tigre. Duelo de deidades en Amegakure. El campo de entrenamiento número 7 estaba sumido en un ambiente que oscilaba entre la paz absoluta y el caos contenido. En el centro del claro, la figura de Yuji Itadori era imposible de ignorar. A sus 15 años, los cambios físicos provocados por la adaptación de su alma al mundo shinobi eran evidentes. Poseía la estatura y la musculatura densa de un guerrero en sus 20, una presencia imponente que, de no ser por su actitud, resultaría aterradora. Sin embargo, no había rastro de la frialdad esperada en un ninja de su calibre. Yuji mantenía esa accesibilidad gentil que lo caracterizaba, incluso mientras ignoraba olímpicamente el desastre que ocurría a unos metros de él. Yuji estaba recostado contra una roca, completamente sumergido en la lectura de unos pergaminos arrugados. Una versión temprana de los relatos que Jiraiya había estado garabateando. Sus ojos seguían las líneas del manuscrito erótico con una curiosidad casi académica, mientras una sonrisa despreocupada bailaba en su rostro. Frente a él, Kushina Uzumaki era la viva imagen de la frustración. Sus manos temblaban mientras intentaba comprimir una masa de chakra amarillento en una esfera perfecta. Sin el consejo de usar clones para repartir la carga, la pelirroja luchaba sola contra la inmensa cantidad de energía que brotaba de su sistema. La esfera vibraba, chillaba y escupía ráfagas de viento que cortaban el césped a su alrededor, pero se negaba a estabilizarse. Desde la linde del bosque, Ikari Uchiha observaba la escena en silencio. Su mirada pasaba de la concentración maníaca de Kushina a la relajación absoluta de Yuji, deteniéndose en este último con una mezcla de devoción y desconcierto. ¿De verdad vas a seguir leyendo eso mientras ella intenta no explotar?, preguntó Ikari, rompiendo el silencio. Yuji ni siquiera levantó la vista del pergamino de Jiraiya. Ella necesita esto, respondió con voz tranquila. Kushina tiene un talento que asusta y reservas que harían llorar a un Kage, pero ahora mismo, es demasiado débil. La pelirroja soltó un gruñido de indignación al escucharlo, perdiendo casi por completo el control de la técnica. ¿Débil? Itadori, tengo suficiente chakra para inundar la aldea, exclamó Kushina, con el sudor corriéndole por la frente. Yuji cerró el manuscrito con un chasquido seco y finalmente se puso de pie, revelando su imponente altura. Se acercó a ella con pasos lentos y seguros. Tener poder no es lo mismo que ser fuerte, Kushina, dijo, su tono volviéndose serio de repente. Careces de variedad. Confías tanto en tu vitalidad y en tu reserva de chakra que te has olvidado de cómo llevarte al límite real. Eres un océano sin dirección. Si un enemigo logra neutralizar tu fuerza bruta, no tienes nada más que ofrecer. Por eso te enseñé las bases de la rotación. Si no puedes dominar algo tan pequeño como una esfera en tu palma, nunca dominarás el monstruo que llevas dentro. Se detuvo frente a ella y, con una delicadeza que contrastaba con su análisis mordaz, puso una mano sobre la cabeza de la chica, justo donde su cabello formaba un remolino natural. El problema es tu dirección, explicó Yuji. Mira el nacimiento de tu cabello. Tu energía debe girar siguiendo ese flujo natural, no contra él. Deja de pelear con tu propio cuerpo. En el interior del sello, Kurama permanecía inusualmente quieto. El zorro de las 9 colas no hacía el menor intento por filtrar su odio o aprovechar el cansancio de su Jinchuriki. Había dos razones para esa docilidad. La primera era que Kushina estaba realizando un ejercicio de control tan elemental que no le daba aperturas. La segunda, y más real, era que Kurama sabía que si intentaba algo, el chico de afuera, ese monstruo que no necesitaba chakra para ser letal, lo detendría en seco antes de que pudiera dar el primer rugido. Yuji se alejó unos pasos, volviendo a su expresión relajada. Inténtalo de nuevo, habanero. Pero esta vez, haz que la energía sea tuya, no solo algo que escupes hacia afuera. Mikoto, que acababa de llegar tras una agotadora reunión política con los ancianos del clan, observaba desde la distancia. Suspiró, dejando caer ligeramente los hombros al ver a Yuji.
Para ella, verlo actuar como un genio natural, capaz de desglosar técnicas nivel S en cuestión de días sin siquiera poseer una red de chakra, era el único recordatorio de que, incluso en ese mundo caótico, había alguien en quien siempre podía confiar. Frente a Yuji, la situación era un desastre. Kusina Uzumaki jadeaba por el esfuerzo. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba estabilizar una esfera de chakra amarillento en su palma derecha. Yuji le había mencionado las bases de una técnica nueva, pero sin el consejo de usar clones de sombra para estabilizar la energía, la pelirroja estaba peleando una guerra perdida contra su propio flujo. Desde las sombras de los árboles, Ikari observaba el entrenamiento, sus ojos pasando del inestable chakra de Kusina al rostro tranquilo de Yuji. Yuji pasó una página del escrito de Jiraiya antes de hablar, sin molestarse en levantar la vista. El jutsu multiclones de sombra te serviría para aprender esto más rápido, Kusina. Podrías hacer 1000 clones y soportar la carga sin sudar gracias a tu linaje Uzumaki y tus reservas masivas. Kusina apretó los dientes, el sudor picándole en los ojos. La esfera en su mano chilló peligrosamente. Entonces, ¿por qué diablos no me dijiste que los usara desde el principio? Gritó, a punto de colapsar la técnica por pura frustración. Yuji cerró el pergamino con un chasquido. Su expresión relajada se desvaneció, reemplazada por la mirada seria de un Junin. Porque la condición es que tienes una semana para dominarlo con una sola mano y sin clones. ¿Por qué? Porque depender de ellos para estabilizar tu energía es ineficiente en un combate a corta distancia. Se alejó del árbol y caminó hacia ella. Extendió su mano derecha. El Rasengan, como decidí llamarlo, dijo Yuji, tosiendo ligeramente de forma fingida, pensando en sus adentros. Perdón, Minato, pero igual lo ibas a crear para proteger a Kusina. Es una técnica que he catalogado como rango IC, el Sharingan podría copiar el flujo de chakra, pero este es solo el primer paso para una técnica mucho más avanzada. Algo llamado Rasen Shuriken. Una técnica que ni siquiera yo he logrado dominar todavía. Ikari ensanchó los ojos en la distancia. Escuchar a Yuji admitir que había una técnica que él no dominaba era algo inaudito, aunque no tenía chakra usual podía dominar técnicas complejas incluso sin ello. Antes de que Kusina pudiera quejarse de nuevo, el aire alrededor de la mano levantada de Yuji se distorsionó. Una esfera negra y azulada oscura, pesada y densa, comenzó a girar furiosamente en su palma. No era chakra, era pura energía maldita comprimida y rotando a velocidades absurdas. Sukuna, en lo profundo de su mente, había mencionado alguna vez que un tal Yuta Okotsu hacía algo similar, pero desperdiciando cantidades masivas de poder maldito de forma horrible. Yuji, en cambio, lo hacía con una eficiencia quirúrgica. Mi energía no es chakra, así que esto es solo una imitación, explicó Yuji mientras la esfera negra vibraba con un rugido grave. Pero es la prueba de que se puede lograr. Si quieres superarme, Kusina, el Rasen Shuriken es la combinación del elemento viento más el Rasengan. Pero no te puedes quedar solo ahí. Debes aprender a usar la humedad del aire para tus jutsus de agua y llevar tu elemento a un nivel que nadie haya visto. Ya sabes ninjutsu médico gracias a Tsunade-sensei, pero eso no es suficiente. Yuji apagó la esfera de un parpadeo y la miró a los ojos, con un desafío que le quemaba la sangre. Mikoto ha mejorado tanto que ya ni siquiera requiere su Manjeki para ser una amenaza absoluta. Ikari sigue sus pasos. ¿Te vas a quedar atrás tú, siendo una Jinchuriki que no es capaz de aprovechar al máximo sus capacidades? En el interior del sello, Kurama permanecía en silencio. Sin embargo, al escuchar las palabras del chico, el gran zorro gruñó en la oscuridad. El mocoso engreído tiene razón, pensó Kurama, cerrando los ojos. Kusina necesitaba dejar de ser solo un tanque de reservas si quería sobrevivir a lo que se avecinaba. Así Kusina se quedó mirando fijamente la palma de su mano, aún respirando con dificultad. Las palabras de Yuji y la visión de aquella esfera negra giratoria habían encendido algo nuevo en ella. La frustración seguía ahí, pero ahora estaba mezclada con una determinación feroz. Si ese bruto sin chakra podía crear algo tan devastador, ella, la próxima gran matriarca Uzumaki, no se iba a quedar atrás. Volvió a concentrar chakra en su mano, dispuesta a intentarlo de nuevo, cuando una figura apareció de un salto silencioso desde las ramas superiores, aterrizando con la elegancia de un gato frente a ellos. Era Choso. El mayor de las pinturas de la muerte vestía su ropa habitual, pero sus brazos estaban inusualmente ocupados. En sus manos balanceaba una cantidad absurda de cajas de madera, varios tazones térmicos apilados unos sobre otros, y una manta a cuadros. Hermano, saludó Choso con su habitual expresión estoica, aunque sus ojos brillaban al mirar a Yuji. Traje todo para un picnic. Y ramen. Mucho ramen de Ichiraku. Al instante, el sonido del viento cortante cesó.
El chakra amarillo en la mano de Kusina se apagó de golpe, y cualquier atisbo de concentración o determinación de superarse a sí misma desapareció de su mente. La pelirroja giró la cabeza hacia los tazones, sus ojos brillando casi tanto como la técnica que acababa de deshacer. Ramen. Tengo hambre. Gritó Kusina, corriendo hacia Choso con una velocidad que habría impresionado al mismísimo Minato, arrebatándole un par de tazones antes de que siquiera pudiera dejarlos en el suelo. Buji soltó una carcajada limpia y fuerte. El ambiente tenso del entrenamiento se esfumó, reemplazado por la calidez que siempre acompañaba al tigre de Konoha fuera del campo de batalla. Mikoto, que había estado observando en silencio desde el borde del bosque, se despegó del tronco del árbol. Con un suspiro que liberó parte de la presión que traía de la aldea, caminó hacia el claro. Una sonrisa suave y genuina, rara de ver en la estricta líder Uchiha, adornaba su rostro. Se sentó sobre la manta que Choso acababa de extender, ajustando con elegancia su falda oscura. Hikari, como siempre, no se separó del lado derecho de Mikoto, sentándose a un palmo de distancia, atenta a su entorno pero relajando la postura al ver a Yuji sentarse frente a ellas. Yuji tomó un tazón de ramen, rompió los palillos con entusiasmo y miró a las mujeres que lo rodeaban. Buen trabajo hoy, habanero. Cómete eso, necesitas reponer la humedad del aire que no usaste para tus jutsus de agua, bromeó Yuji, recibiendo un codazo inmediato de Kusina que casi le tira el tazón. Mikoto, ¿qué tal los ancianos del clan? ¿Siguen igual de arrugados y amargados? Mikoto soltó una risa discreta, tomando su propio tazón con gracia. Aún más, si eso es posible, respondió la Uchiha, mirándolo con una suavidad reservada solo para él. Pero ver cómo te frustras intentando que Kusina piense antes de explotar hace que valga la pena el dolor de cabeza. Yuji sonrió, llevándose un gran bocado de fideos a la boca, ignorando olímpicamente las quejas de Kusina, mientras el sol de la tarde bañaba el claro. Por un momento, entre el olor al caldo caliente y las discusiones triviales, el peso de la guerra que rugía más allá de las fronteras de Konoha pareció desaparecer. ¿Y los demás?, preguntó Yuji en voz baja, mientras recibía uno de los tazones de manos de Choso. ¿Cómo están eso y Kechizu? Choso asintió con su habitual calma, aunque una pequeña chispa de calidez cruzó sus ojos al hablar de su familia. Están vigilando el perímetro sur. Kechizu quería venir, pero le dije que el ramen se enfriaría si esperábamos a que terminara su ronda. Te envían saludos, hermano. Yuji sonrió, satisfecho, y volvió su vista hacia Kusina, quien ya estaba devorando su segunda ración con una velocidad alarmante. Por cierto, mencionó Yuji de forma casual, soplando sus fideos, también le enseñé las bases del Rasengan a Minato. Lo dominó en apenas unos días después de entender el concepto de la rotación. Ahora mismo el muy presumido ya está practicando cómo combinarlo con sus afinidades elementales. Kusina se detuvo en seco, con un fideo colgando de la comisura de los labios. Sus mejillas se inflaron por la indignación y comenzó a balbucear con la boca medio llena. ¿Qué? Eso es totalmente injusto, Datebane. Protestó ella, agitando sus palillos en el aire. Él siempre aprende todo primero. Es un tramposo. Yuji dejó su tazón a un lado y, con una suavidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse en el claro, extendió su mano hacia ella. Con sus dedos callosos pero gentiles, acomodó un mechón de cabello rojo que caía sobre el rostro sudado de Kusina, apartándolo con cuidado tras su oreja. No es una competencia, Kusina, habló él, su voz bajando a un tono casi protector. Minato es un prodigio con el chakra, pero el Rasengan, yo lo creé pensando específicamente en ti. Quería algo que pudieras usar para protegerte cuando yo no esté cerca. No importa si él lo hizo en días. Lo que importa es que tú lo hagas perfecto. Kusina se quedó muda, su rostro volviéndose casi tan rojo como su cabello ante la cercanía y el gesto de Yuji. A unos metros, Hikari permanecía impasible, manteniendo su guardia como la mano derecha de la líder, aunque sus ojos se entrecerraron un milímetro. Mikoto, sin embargo, no fue tan sutil. La líder del clan Uchiha apretó ligeramente el fajo de documentos que tenía sobre el regazo, y un pequeño surco apareció en su frente. El cansancio de su rostro fue reemplazado por un destello de celos claros que no pudo ocultar a tiempo. Kusina, notando la mirada de Mikoto, recuperó rápidamente su confianza y esbozó una sonrisa triunfante, inflando el pecho. Bueno, Mikoto-san, no es por presumir, dijo la pelirroja, recuperando su tono burlón, pero al final del día soy yo quien vive con Itadori. Es genial tenerlo en casa, ¿sabes? Aunque, su expresión cambió a una de puro enojo cómico mientras señalaba a Yuji. Sigo indignada contigo. ¿Cómo se te ocurre, como jefe del clan Uzumaki, vender los terrenos históricos del clan en la aldea solo para evitar pagar impuestos? Es una falta de respeto a nuestros ancestros.
Buji simplemente soltó una risa nerviosa y volvió a sorber sus fideos, evitando el contacto visual. Los ancestros no tenían que lidiar con la burocracia de Hiruzen, Kusina, murmuró él con la boca llena. Además, ahora tenemos más presupuesto para ramen. Prioridades. Mikoto suspiró, cerrando los ojos y frotándose las sienes. Entre la genialidad absurda de Yuji para crear jutsus de rango y su dudosa ética administrativa como líder de clan, no sabía si besarlo o entregarle un manual de contabilidad. Por ahora, decidió que el ramen de Ichiraku era la mejor solución para todos los problemas. La conversación comenzó a fluir con mayor naturalidad entre los cuatro, desviándose del entrenamiento para centrarse en los logros de cada uno durante esos 2 años de preparación para la inminente guerra. Mikoto suspiró, revolviendo los fideos en su tazón de manera ausente. Me gustaría haber entrenado más, admitió la Uchiha, con un deje de frustración en su voz elegante. Pero entre asumir oficialmente el liderazgo del clan, lidiar con las sospechas de los ancianos y asegurarme de que Dan Shimura no meta sus narices en nuestros asuntos, apenas he tenido tiempo para perfeccionar mi manjeki. Aún así, eres más fuerte que la mayoría de los Chunin de élite, Mikoto-san, intervino Kusina con la boca llena, tragando antes de continuar. Yo sí he mejorado. Mi fuerza base es mayor y mis cadenas de diamantina son más densas. Ya no me canso tan rápido al usar el chakra de Kurama. Era cierto. Buji podía sentirlo. La pelirroja se había estado fortaleciendo a un ritmo alarmante, muy por encima de la media. La mirada dorada de Yuji se desvió entonces hacia Ikari. La Uchiha antigua, que ahora fungía como la implacable mano derecha de Mikoto, se había vuelto ridículamente letal. Su dominio sobre el Yachioko y su instinto asesino, forjado en una era olvidada, la ponían en una liga diferente. Hablando de eso, Ikari, Buji dejó su tazón, mirándola con genuina curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado de quién desciendes exactamente? Porque, honestamente, tienes unas reservas masivas de chakra, incluso para un Uchiha. Teniendo en cuenta tu habilidad y tu época, ¿no serás descendiente directa de Madara Uchiha? Ikari parpadeó, sorprendida por la pregunta, antes de negar lentamente con la cabeza. No lo sé con certeza, Buji-sama. En mi época, los nombres importaban menos que la sangre que derramabas. Pero, no es imposible. Choso, que había estado comiendo en un tranquilo y reverencial silencio, asintió antes de intervenir. Tus habilidades son formidables, Ikari. Todos en nuestro círculo lo son, dijo el mayor de los úteros malditos, mirando a Yuji con devoción. Afortunadamente, nuestro valor táctico es innegable. Los altos mandos de Konoha nos consideran herramientas extremadamente útiles. No nos molestan. Nos tratan bien, exclusivamente gracias a la reputación y protección que tú nos has brindado, hermano. Oh, hablando de reputación, Buji sonrió ampliamente, sacando un pequeño y desgastado libro negro de uno de los bolsillos de su chaleco. Miren esto. Conseguí una copia del nuevo libro Bingo que está circulando por las otras aldeas. Las 3 chicas y Choso se acercaron con curiosidad. Buji lo abrió en una página específica, marcándola con orgullo. Ahí estaba la ficha de Yuji Itadori / Uzumaki. Su recompensa era absurda, catalogado como un objetivo de huir a la vista Fleon Sight. Pero lo que destacaba era la fotografía. A diferencia de las típicas imágenes borrosas o amenazantes de los ninjas renegados, Buji salía posando de forma increíblemente épica, con una sonrisa salvaje, mostrando 2 dedos en señal de victoria, mientras el fondo mostraba a un par de shinobis enemigos noqueados. ¿De dónde diablos sacaste esa foto?, preguntó Kusina, incrédula. Me encontré con un espía de Iwagakure hace un mes, explicó Yuji, encogiéndose de hombros. El tipo estaba tan asustado al reconocerme que literalmente se orinó encima. Le quité la cámara, posé, le pedí que me tomara una buena foto y luego lo dejé ir a cambio de que se asegurara de que los editores del libro Bingo la usaran. Quedó genial. Las reacciones ante la anécdota no se hicieron esperar. Kusina estalló en una carcajada tan fuerte que casi se atraganta con el caldo del ramen, golpeando la manta a cuadros con el puño mientras se reía a carcajadas del pobre espía de Iwagakure. Choso asintió lentamente, con una expresión de solemne respeto, como si humillar a un enemigo y obligarlo a ser su fotógrafo personal fuera la táctica militar más brillante jamás concebida en la historia shinobi. Por su parte, Mikoto se llevó una mano a la frente, negando con la cabeza, dividida entre la exasperación por la total falta de seriedad de Yuji y el alivio de verlo siempre tan inquebrantable. Ikari, en cambio, observaba la fotografía con ojo crítico, murmurando por lo bajo que el ángulo de la cámara no le hacía suficiente justicia a la imponencia de su señor. Al ver el revuelo, Buji simplemente se encogió de hombros, restándole importancia al asunto mientras volvía a concentrarse en su tazón de fideos.
Para él, era solo una historia divertida para aligerar el ambiente de la inminente guerra. Sin embargo, mientras masticaba y observaba la dinámica a su alrededor, el alboroto alegre de Kusina, la sonrisa resignada de Mikoto, la lealtad absoluta de Hikari y la presencia constante de Choso, un pensamiento inusual cruzó por su mente. Al fin y al cabo, había asumido el título de jefe del clan Uzumaki por un tecnicismo burocrático y para proteger a la pelirroja de las garras del consejo, pero ser el líder de un clan extinto implicaba ciertas obligaciones a futuro. Quizás pronto debería pensar en restaurar al clan Uzumaki de verdad, reflexionó en silencio, su mirada dorada perdiéndose por un segundo en las nubes. Tener hijos, un escalofrío repentino le recorrió la espalda al imaginarlo. Involuntariamente, su mirada pasó de la explosiva Kusina a la estricta Mikoto, y luego a la letal Hikari. El solo concepto de intentar criar a un montón de niños genéticamente alterados con el temperamento de cualquiera de ellas hizo que el ramen le pareciera de pronto muy difícil de tragar. Se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza rápidamente para espantar la imagen de su mente y volviendo a sorber sus fideos. Soy muy joven todavía para eso. El ambiente se cortó bruscamente cuando un escuadrón andú aterrizó en los bordes del campo de entrenamiento, sus máscaras de porcelana blancas contrastando con las sombras de los árboles. El líder del escuadrón dio un paso al frente, su voz mecánica resonando en el claro. Yuji Uzumaki. Kusina Uzumaki. Hikari Uchiha. Choso Uzumaki. El Hokage solicita su presencia inmediata en la torre. El silencio que siguió fue pesado. La mención de todos ellos al mismo tiempo solo significaba una cosa. La Tercera Guerra Mundial Shinobi, que había estado cociéndose a fuego lento en las fronteras, finalmente había estallado. La oficina del tercer Hokage estaba abarrotada, el aire espeso con el humo de la pipa de Hiruzen y la tensión palpable de los presentes. Alrededor de la gran mesa de madera se encontraban las figuras más imponentes de Konoha. Sakumo Atake, el colmillo blanco, se mantenía erguido cerca de la ventana, su sola presencia irradiando una calma letal. Minato Namikaze estaba de pie junto a él, con el ceño ligeramente fruncido pero los ojos claros y decididos. Jiraiya estaba cruzado de brazos, inusualmente callado, mientras que Orochimaru observaba a todos, deteniendo su mirada serpenteante en Yuji durante una fracción de segundo más de lo necesario, evaluándolo con esa morbosa fascinación que nunca se molestaba en ocultar. La única ausencia notable de la élite de Konoha era Tsunade. Como ya saben, comenzó Hiruzen, apoyando las manos entrelazadas sobre el escritorio, las hostilidades han escalado más allá de las escaramuzas fronterizas. Iwagakure, Kumogakure y Sunagakure se están movilizando activamente. Estamos en guerra. El anciano Hokage barrió la habitación con la mirada, deteniéndose en el grupo de Yuji. Tsunade ya se encuentra en la frontera con el país del viento, continuó Hiruzen, su tono suavizándose apenas una fracción. Está liderando el frente médico, combatiendo los venenos de Chiyo. Sin embargo, me ha pedido explícitamente que no asigne a Yuji Itadori a su zona de combate. Yuji alzó una ceja, genuinamente sorprendido, pero Jiraiya dejó escapar un suspiro disimulado. El Sannin de los sapos sabía perfectamente por qué Tsunade había huido al frente de batalla médico. Los sentimientos que el chico había comenzado a despertar en ella la aterrorizaban. Por lo tanto, la distribución de fuerzas será la siguiente, anunció Hiruzen, recuperando su tono marcial. Sakumo, liderarás las fuerzas principales contra Iwagakure en las fronteras de la Tierra. Minato, serás la punta de lanza táctica en el este. Hiruzen miró a Mikoto, que estaba al lado de Yuji. Mikoto, tu deber como líder del clan Uchiha es mantener la estabilidad interna y coordinar las fuerzas policiales de Konoha. No serás desplegada al frente. Necesito que mantengas a raya las influencias internas que busquen aprovechar el caos. Ambos sabían que se refería a Dan Shimura. Mikoto asintió secamente, aunque sus puños se apretaron por la frustración de no poder pelear junto a su equipo. Kusina, llamó Hiruzen, y la pelirroja se cuadró. Serás asignada al frente norte, cerca del país del rayo. Kumogakure está movilizando a sus Jinchurikis. Requerimos tu fuerza bruta y tus cadenas de diamantina para anclar su avance. Kusina miró a Yuji por un segundo, tragando saliva, antes de asentir con firmeza. Hikari, la Uchiha antigua se tensó. Serás asignada al frente de la arena. Tus habilidades y reservas masivas de chakra serán el apoyo ofensivo que Tsunade necesita para romper sus líneas, mientras ella maneja los venenos. El disgusto en el rostro de Hikari fue tan palpable que la temperatura de la habitación pareció bajar unos grados. Ser separada de Yuji y Mikoto era casi un insulto personal, pero antepuso su deber y permaneció en silencio, sus ojos oscuros brillando con irritación. Choso, continuó el Hokage, mirando a la maldición humanoide.
Tú y tus hermanos, Eso y Kechizu, serán enviados a las costas del país del agua. Kirigakure está intentando aprovechar la niebla para infiltrarse. Su sangre y tácticas son perfectas para el combate en esos entornos. Deténganlos. Choso asintió con una reverencia solemne, aceptando la carga por el bien de la aldea que los albergaba. La sala entera pareció contener la respiración cuando el Hokage se volvió hacia el chico peligrosa. Yuji Itadori. Hiruzen lo miró a los ojos, sintiendo el peso de la orden que estaba a punto de dar. Tú no irás a reforzar una línea defensiva. Serás el líder de una unidad de asalto directo. Tu destino es el país de la lluvia. Tu misión. Hacer retroceder a la deidad de esa tierra, Anzo de la salamandra. El silencio que siguió fue sepulcral, roto casi de inmediato por el caos. ¿Qué? Exclamó Kusina, dando un paso furioso hacia el escritorio, sus ojos abriéndose de par en par. Viejo, estás loco. No puedes mandarlo directo contra Anzo. Ese tipo es una leyenda, es un puto monstruo. Jiraiya frunció el ceño profundamente, su preocupación evidente. Sensei, intervino el Sannin. Anzo nos humilló a Tsunade, a Orochimaru y a mí. Enviar al chico al centro de Amegakure es enviarlo a la boca del lobo. Orochimaru, sin embargo, se lamió los labios, sus ojos brillando con esa fascinación enferma. El espécimen supremo contra la salamandra, qué deliciosa recolección de datos será esa, pensó, sonriendo para sus adentros. Minato miró a Yuji con genuina alarma, evaluando la situación táctica y encontrándola suicida. Pero antes de que alguien más pudiera protestar, Yuji dio un paso al frente. No había miedo en su rostro, solo una determinación tranquila y pesada. Sabía que esta orden no era una casualidad, era el destino tocando a su puerta. Los tres niños de la lluvia, el libro, la promesa, todo convergía allí. Está bien, dijo Yuji. El silencio que había caído sobre la oficina del Hokage era asfixiante. Jiraiya lo miraba como si estuviera viendo a un fantasma caminar hacia el matadero, y Minato, siempre calculador, parecía a punto de intervenir para ofrecerse a acompañarlo. Incluso Kusina, que hace un segundo le gritaba al Hokage, se quedó paralizada por la absoluta tranquilidad con la que Yuji había aceptado la orden suicida. Itadori, murmuró la pelirroja, su voz temblando ligeramente. Anzo no es como los ninjas de Iwakumo. Él envenena el aire mismo. ¿Acaso no entiendes que podrías morir? ¿Acaso vas a perder? Yuji se giró ligeramente para mirarla. Por un instante, la gentil accesibilidad de su rostro se borró. No fue una expresión de arrogancia humana, sino algo mucho más profundo y antiguo. Fue el eco del alma que habitaba en su interior, asomándose a través del chico. Cuando habló, su tono fue bajo, rasposo y cargado con la absoluta certeza del ser más fuerte de la historia. I'd win. Yo ganaría. Las palabras, aunque simples, cayeron como un martillazo en la habitación. Desconcertaron a todos. Minato parpadeó, incapaz de leer la repentina densidad en el aura del chico. Jiraiya frunció el ceño, sintiendo un escalofrío instintivo, como si acabara de escuchar a un depredador en la oscuridad. Esas eran las palabras del mismo Satoru Gojo. El único que no pareció confundido fue Choso. Al escuchar a su hermano hablar con esa absoluta certeza de superioridad, el mayor de las pinturas de la muerte sonrió con profundo orgullo. Se llevó un puño al pecho y asintió solemnemente, haciendo una reverencia que rozaba lo teatral. Por supuesto que lo harás, hermano. Declaró Choso en voz alta, rompiendo la tensión con su devoción ciega, sin importarle quién estuviera en la sala. Si tú dices que ganarás, entonces esa deidad falsa de la lluvia ya está muerta. Traeré su cabeza si me lo pides. Yuji parpadeó, perdiendo al instante la postura intimidante de su cuna y soltando una pequeña risa nerviosa ante la intensidad de su hermano mayor. Tranquilo, Choso. Solo es una misión, no una ejecución pública, murmuró Yuji, frotándose la nuca con su habitual despreocupación antes de volverse hacia la pelirroja, que seguía procesando el cambio repentino de actitud. Sigue entrenando duramente, Kusina. Tienes 3 días para dominar el Rasengan antes de partir a tu frente. Confío en que lo harás. Luego, paseó la mirada por el resto del equipo, deteniéndose en Mikoto y Kari, cuyos rostros reflejaban una preocupación silenciosa y estoica ante la inminente separación. Y todos, por favor, tengan cuidado ahí afuera, pidió Yuji, su tono volviendo a ser tan cálido y genuino como siempre. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta de la oficina del Hokage. Antes de iniciar su marcha hacia el país de la lluvia para enfrentar a una leyenda, tenía una parada obligatoria que hacer en Konoha. Necesitaba ver a su artesana de confianza. Su herrera. Todavía en la oficina del Hokage. El pesado portón de madera de la oficina se cerró con un clic seco tras la salida de Yuji. Por unos segundos, nadie dijo una palabra.
El eco de su ridícula pero aplastante confianza, yo ganaría, seguía flotando en el aire denso del lugar. El primero en romper el silencio fue Sakumo Ataque. El colmillo blanco soltó un suspiro imperceptible y asintió hacia el mapa extendido sobre la mesa. Es una decisión acertada no enviarme al país del viento, Okage-sama, comentó Sakumo con su habitual tono sereno y pragmático. Ya he derramado demasiada sangre en esas arenas. La anciana chilló me tiene un rencor muy personal desde que eliminé a su hijo y a su nuera. Si me viera en su frontera, la estrategia de Tsunagakure dejaría de ser ganar la guerra y se convertiría en una cacería suicida solo para tener mi cabeza. Tsunade y la chica Uchiha lo manejarán mejor. Kusina, intentando sacudirse la preocupación que sentía por la misión casi suicida de Yuji, se golpeó las mejillas con ambas manos y alzó el mentón con su fiereza característica. No importa en qué frente estemos, exclamó la pelirroja, apretando los puños con determinación. Voy a destrozar a las líneas de Kumo, volveré a la aldea llena de gloria y me convertiré en la próxima Hokage, Datebane. Minato, que estaba de pie a un par de metros de ella, se rascó la nuca con una sonrisa nerviosa pero sin apartar la mirada. Bueno, Kusina, yo también planeo competir por el puesto una vez que termine esta guerra, dijo el rubio, su tono era suave, pero había una chispa de rivalidad inquebrantable en sus ojos azules. Hiruzen Sarutobi exhaló una larga nube de humo, observándolos en silencio. En el fondo de su mente, el viejo Hokage sabía que Minato Namikaze tenía mejores posibilidades. El rubio poseía la frialdad, el intelecto táctico y el temperamento exacto que un líder necesitaba, mientras que Kusina era pura emoción y fuego. Sin embargo, el título de Hokage se forjaría en el barro y la sangre de la guerra que acababa de empezar. Todo dependería de su rendimiento en las misiones. Pero había un tema mucho más urgente que discutir. Jiraiya se acercó al escritorio, apoyando ambas manos sobre la madera. Su rostro, normalmente jovial y despreocupado, era una máscara de pura seriedad. Sensei, dejando la política a un lado, hablemos del elefante en la habitación, dijo el Sannin de los sapos. Anzo de la salamandra es un monstruo. Hace años, él trapeó el piso con nosotros tres, y la única razón por la que nos bautizó como los Sannin fue porque fuimos los únicos en sobrevivir a su veneno. ¿Por qué enviar al chico? ¿Es una maniobra de distracción? Orochimaru soltó una risa siseante desde su rincón, sus ojos amarillos brillando con intriga. Jiraiya tiene razón en preguntar, Hiruzen. Enviar a un joven de 15 años a enfrentar al semidios de la lluvia parece un desperdicio de un espécimen tan extraordinario. A menos, claro, que sepas algo que nosotros ignoramos. Hiruzen retiró la pipa de sus labios. Su mirada se endureció, pasando de Jiraiya a Orochimaru, y finalmente a Sakumo y Minato. Sabía que la moral y la confianza en la cadena de mando eran vitales, y ocultar la verdad sobre su principal arma disuasoria ya no tenía sentido. No lo envié como distracción, ni es un sacrificio, Jiraiya, respondió Hiruzen, su voz ronca y cargada de una autoridad absoluta. Lo envié porque Anzo es el líder de una aldea entera, y requiere una fuerza equivalente para ser doblegado. El tercer Hokage hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara en la mente de los ninjas más letales de su aldea. Elegí a Yuji Uzumaki para esa misión porque, a día de hoy, ese chico es individualmente más fuerte que los tres Sannin juntos. Minato abrió los ojos de par en par. Jiraiya se quedó petrificado, apretando los bordes del escritorio, mientras la sonrisa de Orochimaru se desvanecía por una fracción de segundo, reemplazada por un hambre y una fascinación aún más oscuras y peligrosas. Nadie se atrevió a contradecir al Hokage. El silencio regresó a la oficina, pero esta vez, no era por la guerra, sino por el monstruo que Konoha acababa de soltar en el mundo. En la herrería. El golpeteo rítmico del metal contra el yunque resonaba en el pequeño y sofocante taller en las afueras de Konoha. El aire olía a hierro fundido, carbón y una pizca sutil de algo más denso. Energía maldita. Yuji Itadori apartó la pesada cortina de la entrada y se asomó al interior, agachándose ligeramente para no golpearse la cabeza con el dintel. Dentro, Mai Agane, o Mai Zenin, como él la conocía en otra vida, estaba de espaldas a la entrada, martillando una hoja oscura con una precisión milimétrica. No llevaba la típica ropa holgada de los ninjas, sino un atuendo de herrería resistente al calor que dejaba sus brazos al descubierto. Su piel, antes marcada por horribles cicatrices que recordaban su tortuoso pasado, ahora lucía impecable, cortesía de la técnica maldita inversa de Yuji. Las únicas marcas visibles eran un par de quemaduras menores, gajes de su actual oficio. ¿Te vas a quedar ahí mirándome la espalda como un idiota, o vas a entrar, tigre? Preguntó Mai sin dejar de martillar, su tono cargado de ese sarcasmo mordaz que tanto la caracterizaba. Yuji soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca mientras entraba al taller.
Tienes unos sentidos muy agudos, Mai. La herrera finalmente dejó el martillo sobre el yunque, sumergió la hoja candente en un barril de aceite con un fuerte siseo, y se giró para encararlo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso del brazo y lo miró de arriba a abajo, con una ceja arqueada y los brazos cruzados. No es difícil sentir a un monstruo de 2 metros que irradia una energía que asusta a los perros del vecindario, dijo ella, apoyándose contra la mesa de trabajo. Además, apestas a perfume barato. ¿De dónde vienes, Yuji? ¿De otra de tus reuniones estratégicas con tu harem personal? Yuji abrió los ojos de par en par, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Mai siempre lograba ponerlo a la defensiva con un solo comentario. Oye, no es un harem. Se defendió, agitando las manos. Solo estaba con Mikoto, Hikari, Kusina y griega. Bueno, Shoso también estaba ahí. Era solo un picnic. Y yo no es como si anduviera por ahí buscando atención. Mai rodó los ojos, bufando mientras agarraba un trapo para limpiarse la grasa de las manos. Sí, claro. Eres el chico dorado de la aldea, el protector de la líder Uchiha, el domador del Jinchuriki y el dios guerrero de tu vasalla de otra era. Dio un paso hacia él, su expresión oscilando entre la burla y una ligera y genuina molestia. Estás rodeado de mujeres que te miran como si fueras agua en el desierto. Yuji se encogió un poco bajo su mirada penetrante. Sabía que ella tenía razón, pero su ingenuidad crónica le impedía ver la magnitud del efecto que tenía en las personas que lo rodeaban. Yo, lo siento, Mai, murmuró, adoptando una postura dócil que no encajaba en absoluto con el tipo que acababa de aceptar enfrentarse a Anzo. Sé que a veces me distraigo demasiado con ellas y no paso suficiente tiempo aquí. La herrera se le quedó mirando. La irritación en su rostro se suavizó apenas una fracción, dejando entrever un atisbo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. A diferencia de las demás, ella no interactuaba con nadie más en Konoha. Su mundo, su supervivencia y su lealtad empezaban y terminaban con Yuji Itadori. No quiero tus disculpas, grandulón, dijo Mai, acortando la distancia entre los dos hasta quedar a escasos centímetros. Levantó la vista hacia sus ojos dorados, manteniendo una expresión desafiante. Lo que quiero saber es, con tantas chicas revoloteando a tu alrededor, ¿cuándo vas a invitar a salir a tu herrera? Yuji parpadeó, completamente tomado por sorpresa. Su cerebro, capaz de procesar tácticas de combate a velocidades absurdas, pareció detenerse por completo. Tartamudeó, el rubor apoderándose de su rostro. Pensé que te molestaba salir con idiotas como yo. Mai soltó una carcajada pequeña pero genuina. Eres un idiota, Yuji, pero eres mi idiota de confianza, dijo ella, retrocediendo y sacando un pesado paquete envuelto en tela negra de debajo de la mesa. Toma. Es tu nuevo equipo para el país de la lluvia. Acero negro imbuido, capaz de soportar tu energía maldita sin hacerse pedazos. Yuji tomó el paquete, sintiendo el peso perfecto del arma, mirando a la chica con profundo agradecimiento. Mai lo señaló con un dedo acusador, su tono volviéndose serio. Y cuando regreses vivo de ese infierno de lluvia, porque vas a regresar, me vas a llevar a cenar. No a un puesto de ramen. A un lugar decente. ¿Me oíste? Yuji sonrió, esa sonrisa cálida y brillante que hacía que la oscuridad a su alrededor retrocediera, y asintió con firmeza. Es una promesa, Mai. En el país del viento en la arena. El calor del país del viento era una prensa constante, una masa de aire seco que cargaba el olor metálico de la sangre y el aroma dulzón y podrido de los venenos de Tsunagakure. Dentro de la carpa médica principal, Tsunade Senju trabajaba con una eficiencia frenética, sus manos envueltas en un aura de chakra curativo que apenas iluminaba la penumbra del lugar. Sin embargo, sus manos, usualmente infalibles, temblaron ligeramente al cerrar una herida abdominal. De repente, el rostro del Chunin herido en la camilla pareció distorsionarse ante sus ojos. Por un segundo sangriento, no vio a un ninja de Konoha, sino la piel grisácea y las costuras macabras de Maito. El recuerdo la golpeó como un mazo físico. El frío de aquella noche, el sonido de la carne de Dan retorciéndose bajo el toque de la maldición, y la mirada suplicante de su amado mientras su alma era deformada en algo inhumano. Tsunade cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. Aún sentía el peso de sus propias manos sobre el cuello de Dan, el momento exacto en que tuvo que aplicar una descarga de chakra letal para detener su sufrimiento y evitar que se convirtiera en una de las marionetas de Maito. Ella lo había matado. No fue el enemigo, no fue una herida de guerra común. Fueron sus manos, diseñadas para salvar, las que tuvieron que arrebatarle la vida al hombre que amaba. Hermana, tus niveles de chakra están bajando. Déjame ayudarte con el soporte. La voz era joven y firme. Tsunade abrió los ojos y vio a Nawaki a su lado. Ya no era el niño de 12 años que solía correr por los pasillos del complejo Senju.
Era un joven alto, de mirada serena, que vestía el uniforme táctico de Konoha. Nawaki extendió una mano hacia la camilla. Con un esfuerzo visible y una concentración absoluta, pequeñas raíces brotaron de la madera de la camilla, enroscándose suavemente alrededor de los hombros del herido para estabilizarlo. Era un mocutón de nivel bajo, apenas una sombra del poder de su abuelo, pero era suficiente para servir como un ancla médica. Buji lo había salvado. Buji había advertido justo a tiempo antes de que la trampa explosiva lo borrara de la existencia años atrás. Por eso estaban aquí, en este desierto infernal, lejos de las intrigas políticas de Konoha. Tsunade no había podido soportar un intento más de asesinato contra su hermano por parte de las facciones que temían el regreso del linaje del primer Hokage cuando se descubrió las capacidades de Nawaki y la indiferencia del tercer Hokage. Se habían ido, hartos de la podredumbre interna de la aldea, solo regresando ahora que la guerra los obligaba a servir en el frente. Gracias, Nawaki, murmuró Tsunade, recuperando la compostura y sellando finalmente la arteria del paciente. La anciana chilló: está perdiendo la cabeza. Estos nuevos venenos actúan sobre el sistema nervioso antes de que el médico pueda siquiera notar el síntoma. Nawaki asintió, secando el sudor de la frente de su hermana con un trapo limpio. Ella te odia, pero te teme. Sabes que Hikari Uchiha acaba de llegar al campamento base, ¿verdad? Eso debería aliviar la presión en la vanguardia. Tsunade no respondió de inmediato. Miró hacia la entrada de la carpa, donde el viento soplaba la arena contra la lona. Su mente voló hacia el país de la lluvia, hacia el peligrosa que ocupaba sus pensamientos de una forma que la avergonzaba y la aterraba al mismo tiempo. Había pedido específicamente a Hiruzen que enviara a Yuji lo más lejos posible de ella. No podía tenerlo cerca. No en una guerra donde Maito o sombras similares acechaban. No podía arriesgarse a que el ciclo se repitiera. Prefería saber que él estaba enfrentando a una leyenda como Anzo en el barro de Amegakure, que tener que mirar sus manos una vez más y preguntarse si tendría que salvarlo de la misma forma que Adán. Ese idiota, susurró Tsunade para sí misma, retomando su labor con una renovada y amarga determinación. Más le vale que ese Idwin no sea solo una bravuconada. Porque si muere, yo misma iré al inframundo a matarlo otra vez. Nawaki sonrió de lado, reconociendo ese tono. Sabía que, para su hermana, el tigre de Konoha ya no era solo un aliado, sino la razón por la que ella aún se atrevía a mantener las manos manchadas de sangre en nombre de la vida. El aire en el campamento base de Konoha, situado en las áridas fronteras del país del viento, era denso y sofocante. Los ninjas médicos corrían de un lado a otro, y el hedor a veneno y sangre impregnaba la arena. Sin embargo, cuando la nueva unidad de refuerzo atravesó las puertas del campamento, el calor abrasador pareció desvanecerse, reemplazado por un frío espectral que calaba hasta los huesos. Hikari Uchiha caminaba al frente. No llevaba la típica armadura estándar de Konoha, sino un atuendo oscuro, funcional y letal. Su Mangekyou Sharingan no estaba activado, pero sus ojos Onix irradiaban una hostilidad tan pura que los shinobis veteranos a su alrededor instintivamente le abrían paso, bajando la mirada. Su aura no era la de un soldado que viene a luchar en una guerra. Era la de una fuerza de la naturaleza antigua, una presencia que recordaba a los cuentos de terror que las abuelas contaban sobre la era de los reinos combatientes. Un aura fría, opresiva y sanguinaria que muchos de los más viejos solo habían sentido en descripciones sobre un solo hombre. Madara Uchiha. Las miradas nerviosas y los susurros no se hicieron esperar. ¿Era ella la heredera secreta del fantasma de los Uchiha? Hikari los ignoró a todos. Su único fastidio real era estar atrapada en ese desierto, matando escoria irrelevante de la arena, en lugar de estar al lado de Yuji masacrando a la salamandra. Pero él le había dado una orden: apoyar a Tsunade. Y ella, como su espada más leal, cumpliría. A varios cientos de kilómetros de distancia, en los densos bosques del frente norte, cerca del país del rayo, dos sombras se movían a velocidades vertiginosas entre las ramas de los árboles gigantes. Minato Namikaze y Kushina Uzumaki se desplazaban en formación sincronizada. Ambos habían sido asignados a apoyar el frente que intentaba contener a las monstruosas fuerzas de Kumogakure, y el viaje les había dado algo de tiempo a solas antes de que el infierno se desatara. Minato lanzó un kunai de 3 puntas a un árbol más adelante, usándolo como anclaje visual mientras aterrizaba en una rama, esperando a que Kushina lo alcanzara. Kushina, comenzó Minato, su voz suave pero con un inusual tono de cautela, intentando sonar casual mientras ajustaba su protector frontal. Quería preguntarte algo. Sobre Itadori. Kushina, que aterrizó con un crujido pesado en la rama contigua, lo miró arqueando una ceja, su cabello rojo ondeando con el viento. ¿Sobre Yuji? ¿Qué pasa con él? Está a punto de ir a patearle el trasero a Anzo, seguro está bien.
No me refiero a la misión, Minato sonrió nerviosamente, rascándose la mejilla. Me refería a... Bueno, a lo que sientes por él. Ustedes dos pasan mucho tiempo juntos. Kusina se detuvo, y por un segundo, el bosque pareció enmudecer. Sus mejillas se tiñeron de un rojo furioso, pero a diferencia de la Kusina explosiva que Minato esperaba, su expresión se suavizó, adoptando una calidez que pocas veces mostraba. Yuji es el mejor, Minato, dijo ella, su voz perdiendo la rudeza habitual. Él me salvó cuando todos los demás llegaron tarde. Entiende al monstruo que llevo dentro porque él mismo carga con uno peor, y aún así, nunca me ha mirado con miedo ni lástima. Es mi familia, sí, pero también es el chico más idiota, valiente y amable que he conocido. Kusina miró hacia el cielo nublado, hacia donde se encontraba el país de la lluvia. No sé exactamente cómo llamar a lo que siento todavía, Datebane, admitió, con una sinceridad aplastante. Pero quiero que él sea feliz. Si él puede sonreír después de todo lo que carga, yo también puedo pelear en esta guerra. Minato la observó en silencio. Una pequeña punzada de resignación cruzó su pecho, pero también un profundo respeto. Sabía cuando estaba superado, y contra el tigre de Konoha, no había táctica ni velocidad que pudiera ganar esa batalla. Asintió, forjando una sonrisa sincera. Tienes razón. Es un buen tipo. Ahora, vayamos a ganar esta guerra para que pueda volver a casa. Mientras tanto, en las escarpadas y rocosas fronteras del país de la tierra, el colmillo blanco de Konoha pintaba el suelo de rojo. Sakumo Atake no usaba ninjutsus destructivos y llamativos, no lanzaba bolas de fuego ni invocaba tormentas. Solo necesitaba el destello blanco de su espada corta de chakra. Se movía por el campo de batalla como un fantasma en una masacre. Un escuadrón entero de Iwagakure cayó antes de que pudieran terminar los sellos manuales, sus gargantas cortadas con una precisión quirúrgica. Sakumo sacudió la sangre de su hoja y miró el terreno montañoso frente a él. Hiruzen había tenido razón al enviarlo aquí y no al país del viento. Aquí, entre las rocas y el polvo, no había vendetas personales ni ancianas llenas de odio buscándolo. Aquí, él era simplemente el soldado perfecto. Pero mientras avanzaba hacia el siguiente campamento enemigo, sus pensamientos volaron momentáneamente hacia el chico del cabello rosa. Una unidad de asalto directo contra Anzo, pensó Sakumo, apretando la empuñadura de su espada. Konoha ha soltado a su verdadero monstruo hoy. Que los dioses se apiaden del país de la lluvia. En el país de la lluvia en medio de la carnicería. La lluvia caía sobre Amegakure no como un fenómeno natural, sino como una mortaja. El cielo plomizo lloraba perpetuamente sobre el barro, las rocas afiladas y los cadáveres esparcidos. En el centro de esa desolación, un solo hombre dictaba la ley de la muerte. Anzo de la salamandra no estaba simplemente ganando, estaba erradicando. Cientos de ninjas de diversas aldeas yacían pudriéndose en el agua estancada. La superioridad de Anzo era absoluta, aplastante. Su Kusarigama bailaba con una letalidad aburrida, mientras la inmensa salamandra venenosa sobre la que estaba montado exhalaba toxinas que derretían los pulmones de cualquiera lo suficientemente estúpido como para acercarse. Anzo miró el campo de batalla con ojos cansados y fríos. Para él, aquellos shinobis no eran guerreros, eran ganado. Basura que se arrastraba por su tierra para morir. Pero entonces, el pesado manto de lluvia pareció detenerse por una fracción de segundo. La salamandra gigante siseó, retrocediendo un paso pesado y hundiendo sus garras en el lodo. Anzo estrechó los ojos. Una presencia había cruzado el perímetro de su campo de visión. No era un pico de chakra como los que estaba acostumbrado a sentir. No. Era un peso, una densidad oscura que hizo que el instinto asesino forjado en 1000 batallas del semidios se erizara. Desde la densa cortina de niebla y lluvia, una figura avanzó. No hubo sellos de manos, no hubo kunais explosivos, no hubo ninguna táctica furtiva. El joven simplemente caminó hacia el centro de la carnicería con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón, el cabello puntiagudo color rosa empapándose bajo el aguacero, y una sonrisa brillante que no encajaba con el infierno que lo rodeaba. Detrás de él, un escuadrón élite de Anbu de Konoha se detuvo, petrificado. Habían sido entrenados para asesinar en las sombras, pero su líder acababa de anular toda su estrategia simplemente anunciando su presencia a gritos. Yuji Uzumaki. Susurró uno de los Anbu, con el pánico filtrándose a través de su máscara de porcelana. ¿Qué demonios hace? Yuji los ignoró y se detuvo a un par de metros de la enorme salamandra, inclinando la cabeza hacia atrás para poder mirar a Anzo a los ojos. ¡Ey! Gritó Yuji, alzando una mano y saludando con una familiaridad absurda, como si se hubieran encontrado en una tienda de dangos en una soleada mañana de primavera. Así que tú eres el dios shinobi que nombró a los 3 Sannin, ¿eh? Anzo no respondió de inmediato. Evaluó al chico de arriba a abajo. 15 años, como máximo.
sin armadura pesada. Y lo más perturbador, sin flujo de chakra visible. Sin embargo, su invocación, que no le temía a nada, seguía inquieta bajo sus pies. ¿Y tú quién se supone que eres, mocoso? Preguntó Anzo, su voz profunda resonando a través del respirador de su máscara, siendo que a pesar que lo vio en el libro Bingo, era irreal ver a alguien caminar hacia él. Yuji Uzumaki. O Yuji Itadori, depende de a quién le preguntes, respondió, encogiéndose de hombros antes de ensanchar su sonrisa. Vaya, la verdad es que te ves genial allá arriba. La sonrisa de Yuji se torció levemente. La amabilidad de sus ojos dorados no desapareció, pero una sombra espesa, hambrienta e inmensamente antigua se asomó justo detrás de sus pupilas. El escuadrón Anbu a sus espaldas dio un paso atrás involuntario cuando la energía maldita comenzó a filtrarse de su cuerpo, pesada como el plomo, evaporando las gotas de lluvia antes de que siquiera tocaran su piel. Tuve suerte, añadió Yuji, sacando las manos de sus bolsillos, su tono volviéndose más bajo, raspando con la disonancia de dos almas habitando el mismo cuerpo. Suerte de que no seas un anciano débil y fácil de matar. Porque la verdad, ya me estaba aburriendo. Yuji flexionó los dedos de sus manos y levantó la vista hacia el semidios. Veamos, es hora de bailar, ¿no? El aire pesado y tóxico del país de la lluvia se condensaba alrededor de ellos. Anzo, montado sobre su inmensa salamandra, miró al chico de cabello rosa con una mezcla de curiosidad táctica y genuina confusión. Ningún shinobi en su sano juicio se presentaría en un campo de batalla de esa manera, sin estar a punto de lanzar un ninjutsu masivo. Pero antes de que Anzo pudiera responder a la provocación, algo extraño ocurrió en el interior de Yuji. No fue un cambio físico, sino una vibración sutil, profunda. En su paraíso mental, aquel paisaje abstracto donde habitaba la presencia contenida de Sukuna, una notificación irrumpió con la precisión de una máquina antigua. La luz de una piedra mística parpadeó, proyectando información en letras crípticas frente a la jaula mental del rey de las maldiciones. Potencial de crecimiento calculado, potencial de crecimiento Yuji módulo. Progreso actual 2 de 2 de Sukuna, no se requiere al rey de las maldiciones para el crecimiento. La asimilación fue completada. Sukuna, que había estado descansando sobre su trono de huesos, abrió los 4 ojos, sus pupilas carmesí brillando con sorpresa e intriga. ¿Asimilación completada? El mocoso no solo era una jaula resistente, se había convertido en un molde perfecto que ya no necesitaba el agua para mantener la forma. Yuji módulo, pensó el transmigrante, conectando rápidamente los puntos de su existencia pasada. Se refería a ese pico de poder de 2086, el momento en el que él mismo, como Yuji, había ejecutado un Kai desmantelar, tan absurdo que había rivalizado con el vacío púrpura de Gojo Satoru en destrucción. Una sonrisa letal y afilada se dibujó en el rostro de Sukuna en la oscuridad de su encierro, pero afuera, Yuji también sonreía. Un inmenso alivio lavó la tensión de los hombros de Yuji. La idea de depender de la maldad pura de Sukuna siempre había sido un peso muerto en su alma. Saber que su cuerpo, bañado en esa energía primigenia, ya había hecho el trabajo por su cuenta, le daba una sensación de libertad absoluta. Vaya, Sukuna, pensó Yuji, su voz resonando claramente en el espacio mental compartido. Así que cuando alcance todo mi potencial, podrás irte de mi cuerpo. Podremos pelear cuando estés en tu mejor momento. Eso me alegra mucho. El silencio de Sukuna fue denso, cargado de promesas sangrientas. Me alegra, porque significa que te ganaré, sentenció Yuji, sin una pizca de arrogancia, solo con una certeza inamovible. Como respondiendo a esa declaración de intenciones, la extraña piedra mística en su interior pareció latir, y una melodía espectral, pesada y rítmica, como un tambor de guerra sacado del abismo, comenzó a resonar en la cabeza de Yuji. Una playlist épica para la matanza que se avecinaba. De vuelta en la realidad de Amegakure, Anzo levantó su kusarigama. No sé qué clase de broma de mal gusto es esta, Konoha, dijo Anzo, su voz destilando veneno. Pero si este chico es su mejor jugada, entonces su aldea morirá hoy. Mátenlos a todos. Cientos de ninjas de Iwa, Kumo y la propia lluvia, que habían estado rodeando el cráter, se abalanzaron hacia adelante con un rugido ensordecedor, lanzando un torrente de kunais explosivos y jutsus elementales hacia el pequeño escuadrón Anbu. Retírense y cubran el perímetro. Ordenó Yuji a los Anbu, sin apartar los ojos de Anzo. Antes de que los ataques pudieran siquiera tocarlo, Yuji sacó rápidamente un pergamino grueso de su chaleco. No tenía chakra para morderse el pulgar y realizar los sellos convencionales, pero sus conocimientos en Fuinjutsu y Usaramai Agane para un pergamino específico le permitió invocar a una de las innovaciones más poderosas. Yuji lo desenrolló en un movimiento fluido y estrelló la palma de su mano imbuida en energía maldita negra contra los sellos de sangre. Ven.
La explosión no fue de humo, sino de una densa bruma ácida y energía distorsionada. El suelo tembló brutalmente, levantando placas de roca y barro mientras una figura titánica se materializaba frente a los cientos de shinobis que cargaban. Era Katsuyu, pero no la porción pequeña y dócil que Tsunade solía invocar. Esta era una encarnación masiva, casi igualando el tamaño de la enorme salamandra de Anzo. La colosal babosa se irguió como una montaña de carne blanca y azul, proyectando una sombra asfixiante sobre el campo de batalla. Anzo de la salamandra retrocedió instintivamente, sus ojos abriéndose de par en par. Conocía esa invocación, pero nunca la había visto de ese tamaño, ni convocada con tal violencia. ¿Decías algo sobre bailar, anciano? Preguntó Yuji, su figura empequeñecida bajo la mole de Katsuyu, pero su presencia, ahora desatada y libre del yugo de su cuna, sintiéndose más grande que la guerra misma. La masacre estaba a punto de comenzar. Fin de capítulo. Y con el suelo de Amegakure temblando ante el poder de una babosa titánica y la energía maldita de Yuji, llegamos al final de este capítulo. De verdad, muchas gracias por acompañarme hasta aquí y por todo el apoyo que le están dando a la serie. Me encanta leer sus teorías, así que si tienen dudas, correcciones o simplemente quieren decir qué les pareció la entrada de Yuji frente a Anzo, dejen su comentario abajo. Siempre los tomo en cuenta para hacer la historia más atrapante. Si les gustó el video, no olviden darle a ese botón de like, compartirlo con sus amigos ninjas y suscribirse si aún no